Acá la tenemos a Diana Vargas Núñez, quien es especialista en derechos humanos, con experiencia en temas de seguridad y justicia, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y el tema principal, lógicamente, primeramente armas. Sí, yo había coincidido con Diana en un encuentro internacional sobre tráfico de armas justamente de la Fundación Oscar Arias. Y bueno, cuando eso ya estaba en el Ministerio del Interior y me había sorprendido los datos que ella en ese momento había proveído. Hablamos del 2010. Ella es especialista en temas de seguridad y justicia, es también miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, es comisionada, pero no está acá oficialmente, así que está como experta en hablar del tema. Vamos a hablarle con ella del tema tráfico de armas. ¿Qué es lo que revela, Diana, este último hallazgo de lo que llaman el supermercado de armas, que pone de relevo una situación que conocíamos muy bien a fondo, ¿verdad? Sí, en primer lugar agradecer la invitación, un gusto estar aquí y sobre todo hablar de este tema que sabemos que es sumamente preocupante. Y esta situación, como este último allanamiento y bueno, también el reciente hallazgo en el aeropuerto de Ciudad del Este, da cuenta de la complejidad de esta problemática que tiene que ver con el tráfico de armas y el rol que tiene Paraguay con su ubicación geográfica aquí en la región del Cono Sur. Y también nos interpela, nos toca preguntar como Estado en qué medida estamos dimensionando la complejidad de esta problemática. Y como vos decías, ya en el 2010, en un informe que hacía la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo, se develaba esta situación hace 6 años. Es decir, realmente el hallazgo de este llamado supermercado de armas no tendría que sorprendernos. Es sabido, están en informes oficiales de organismos de Estados Unidos, de organismos de sociedad civil, donde ubica al Paraguay como un país clave, no solamente en el tránsito de drogas, sabemos ya también en el tránsito de las drogas, de la trata de personas, sabemos que son rutas y actores que están sumamente conectados. Ya en el 2010 ubicaba al Paraguay como un país que proveía al menos 30.000 armas por año al Brasil. Armas que tienen una ruta por todos conocidos también. Pero se fueron sumando, obviamente, en los últimos años algunos elementos, como el rol que hoy día tiene Estados Unidos también, y que tampoco es nuevo, pero sí es nuevo el tráfico de partes de armas que pueden ser ensambladas, como es lo que se encontró recientemente en el aeropuerto Guaraní. Y hay un informe que es importante que mencionemos, un informe reciente de enero del 2016, que emite un organismo oficial del gobierno de Estados Unidos. Este organismo se llama, para ser precisos, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, que si bien se centra más que nada en el tráfico entre México y Estados Unidos, allí en la zona fronteriza, pone en el centro de la problemática hoy, en lo que tiene que ver con el tráfico de armas, el efecto que está teniendo la compra legal en Estados Unidos de partes de armas que luego son ingresadas a los distintos países, hoy día y desde hace unos años a Paraguay, por medio de importaciones de electrodomésticos, o electrónica, de cualquier otro tipo de productos. Entonces, tenemos que pensar, ¿estamos realmente dimensionando que este es un crimen transnacional? Que no podemos simplemente pensar que modificando la ley de armas y ampliando. Yo escuchaba el otro día a algunos senadores y también a algunos colegas de ustedes diciendo, tenemos que aumentar los controles porque estas armas, decían, este supermercado de armas después queda a disposición de los motochorros. Yo me preguntaba, ¿algún motochorro con una K-47? No conozco. Entonces, esto en realidad tiene una dimensión mucho más compleja. Y por otro lado, ¿cómo estamos encarando hoy la lucha? Por un lado, el Estado paraguayo le declara, o este gobierno le declara, dice, la guerra a las drogas, militariza la seguridad interna. Hoy día tenemos a militares actuando en seguridad interna y ese es un componente que tiene que ver con el tráfico de armas, y eso se está viendo en El Salvador, Honduras, Guatemala. ¿Por qué? Por un lado, los estados empezaron a adquirir mayor cantidad de armas. Eso hace que obviamente el mercado y las empresas que proveen
tengan un mayor flujo. Entonces hay por un lado una compra oficial de armas, armas de grueso calibre, armas de guerra, que incluso está comprando la Policía Nacional. No solamente, este es obviamente un problema que se da a nivel internacional, en Centroamérica en particular, pero Paraguay siempre llega un poco tarde, pero hoy día estamos pasando lo que hace más de una década pasa en Centroamérica, donde la Corte Suprema de Justicia compra armas de guerra, la Senat, la Policía Nacional, obviamente las Fuerzas Armadas, de empresas legalmente establecidas, como es el caso de la empresa del señor León, proveedora del Estado de todas estas instituciones, y ya hace un par de años incluso hubo problemas con esas provisiones. Y indaguemos un poco cómo está esa causa. En su momento los fiscales que estuvieron a cargo fueron suspendidos, el jurado de enjuiciamiento intervino, entonces se da posteriormente a otra unidad fiscal de antisecuestro, ¿verdad? Sin embargo, en esa causa no hay imputación. Eso ya fue hace 1 o 2 años. No hay imputación en esa causa. Hoy día, recientemente se hace un allanamiento en busca de drogas, entiendo yo, porque los fiscales intervinientes son de esa unidad especializada y que se encuentra droga. ¿Recuerdan ustedes cuántos gramos de marihuana? 8 gramos de marihuana. 8 gramos, probablemente para consumo personal. Pero casualmente un gran hallazgo de un arsenal, y donde interviene también un organismo como la Senat. Ahí nos preguntamos, el rol de la Senat, ¿sabemos cuál es a nivel legislativo? ¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, no es fuerza pública, no está previsto en la Constitución de la República como una fuerza pública. En segundo lugar, tiene una ley súper escueta que crea como un organismo que su rol, ¿cuál es? Coordinar, ¿sí?, la política de combate al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, los vemos actuando y con un rol sumamente protagónico en seguridad interna, por ejemplo, integrando la FTC, haciendo allanamientos, integrando ahora este equipo que se conforma, donde la Senat tiene un rol importante, donde la Fiscalía asigna a la unidad especializada que anteriormente se denominaba antisecuestro, hoy día se llama de afectación a la libertad de las personas. Esa es la unidad especializada para investigar el tráfico de armas. Entonces uno se pregunta, ¿sabemos realmente dónde estamos parados? ¿Y acaso no deberíamos de insertar todas estas acciones del Estado en el marco de una política relativa no solamente al tráfico de armas, sino al crimen organizado? Creo que lo estamos haciendo de manera desarticulada, no dimensionando la problemática y sobre todo no como una política pública, cuando que este ya es un problema que no es nuevo. Lo del hallazgo en Ciudad del Este, lo de los recientes hallazgos en Villa Aurelia, el barrio donde se hizo el allanamiento. Entonces, ¿cuál es el rol aquí del Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior como el órgano encargado del diseño y la aplicación de la política en materia de seguridad ciudadana, porque nosotros no podemos pretender abordar la complejidad del crimen organizado, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, por fuera de una política pública donde tienen que intervenir las instituciones efectivamente competentes. Si no, vamos de contramano y estamos replicando errores que ya en Centroamérica, hoy día y Colombia, que si bien no es Centroamérica, sabemos que tuvo conflicto armado de muchos años, tiene un decreto de diciembre reciente, que es vigente todo el 2016, donde lo que hace es reducir, por ejemplo, en el marco de su política de resolución alternativa de conflictos, todo este proceso de paz que está pasando Colombia, lo que hace el presidente Santos es resolver vía un decreto la disminución de la portación de armas en la calle. ¿Y qué nos dice? Hoy, en cambio, en Paraguay estamos con controles absolutamente débiles, centrando nuestra política en los motochorros o la problemática en la zona norte, que sin duda que es un problema de seguridad. O sea, no desconocer, pero no podemos de esta manera tan, descolgada, sin realmente posicionar en el centro el crimen organizado. Sí. ¿Qué relevancia hoy tienen en los controles los funcionarios públicos para justamente que se dé este tráfico de armas? ¿El Estado de qué manera también está permitiendo que justamente aumente ese tráfico? Sin duda que la corrupción
en la administración pública en Paraguay y en todos los países donde esta problemática es muy sentida, tiene que ver. O sea, hay un rol en el control desde las importaciones, porque sabemos que esto no ingresa, no tiene que ver únicamente con Dimabel o con la instancia en la policía que otorga los permisos de tenencia o deportación. O sea, si nosotros realmente creemos que el problema está en Dimabel o que el problema está, estamos reduciendo, estamos haciendo un análisis sumamente simplista. Sabemos que aquí hay avionetas que circulan, sabemos que hay pistas clandestinas, que todos sabemos dónde están ubicados. A mí me cuesta creer que esta casa en Villa Aurelia no haya sido antes conocida, y me cuesta creer también que únicamente se buscaba droga, y también me cuesta creer que no hubo algún problema por detrás que derivó en este operativo que dicen que por supuesto que es positivo. Tampoco quiero ser fatalista, por supuesto que es positivo, pero tampoco seamos tontos en pensar que nadie sabía que eso estaba en existencia cuando esta es una empresa legalmente establecida, constituida, proveedora del Estado, y donde sabemos que también hay funcionarios que están en la cadena, como vos bien señalás, ¿verdad? Sí, varias de las cosas que vos planteabas nosotros lo estábamos comentando también en lo que es la cocina de cómo se hace la información, ¿verdad? Nos llamó la atención justamente cómo la Senat le lleva de la mano, ¿verdad? Buscando droga, y bueno, encuentran el arsenal de armas. La pregunta que nos hacíamos era, o sea, ¿qué parte de la competencia del tráfico de armas falló para que a esta empresa le caigan? Y sin embargo sabemos que otras empresas siguen operando con el mismo esquema impunemente, ¿verdad? O sea, o con cobertura de mucha gente ligada al esquema del gobierno. A mí me llamó la atención lo que encontraron en el aeropuerto Guaraní. Cuando yo que viví 3 años en Ciudad del Este, sé que eso es frecuente. O sea, cada semana entran contenedores, y dentro de los contenedores declarados como juguetes entran armas, entra de todo, ¿verdad? Bueno, este señor evidentemente cayó en desgracia. Le encontraron el local, que todo el mundo creo que sabía que estaba allí, y le cayeron un cargamento en el aeropuerto Guaraní. O sea, lo que me pregunto es si estos golpes desactivan o no la red de tráfico de armas, o simplemente es un golpe a alguien de la competencia que cayó en desgracia. Yo creo que esa respuesta es también complicada. Les dejo a ustedes que busquen, que sigamos todos juntos en realidad buscando, pero obviamente también me gustaría poder pensar que estamos en un buen momento en por lo menos ser conscientes de que esta es una problemática que está afectando la seguridad, que si bien tiene dimensiones transnacionales y que tiene que ver con el crimen organizado, y obviamente hay mucho dinero y mucho poder detrás de este negocio, está afectando la seguridad de las personas, porque si bien yo decía al comienzo, un motochorro no tiene una K-47, esta circulación de armas con tanta facilidad que hoy día tenemos en el país, por supuesto que le afecta a las personas que transitan día a día por las calles, poniendo en riesgo sus vidas, si bien no con estas armas de grueso calibre. Entonces tenemos que pedir que este tema sea asumido como un tema de seguridad ciudadana, ¿verdad? No únicamente como una acción aislada de unidades específicas con o sin competencia en la temática, discutible también eso, y sobre todo pensar en indicadores. Hoy día tenemos estas grandes muestras, estamos en la lucha, importante simbólicamente. Ahora, podemos pensar en indicadores aquí a 6 meses o a 10 meses, donde miremos, por ejemplo, por un lado, cantidad de incautaciones de armas de fuego en un periodo, cantidad de investigaciones que conducen a denuncias penales específicas, y lo otro, número de condenas de traficantes de armas de fuego. Porque yo, que permanentemente estoy por las cárceles, realmente no conozco a traficantes de armas de fuego que estén hoy día en las cárceles de nuestro país, que tiene más de 13.000 internos. Entonces yo creo que esos son indicadores bien objetivos, a los cuales esta misma agencia del gobierno de Estados Unidos, que le señalaba al comienzo, también le dice a los órganos especializados de su propio gobierno: tomemos estos indicadores, porque las simples incautaciones no muestran nada.
más bien son simbólicas. Ponemos en conferencias de prensa, aquí están las armas, y después, ¿y dónde está la red? ¿Hasta dónde se está tejiendo? ¿O es solo un eslabón el que cae y cambia el peón y la red sigue funcionando? ¿Y qué tan inficionado está el Estado o qué tanta participación tienen determinados agentes del Estado en que esa red goce de tan buena salud? Bueno, lo que también quería consultarle a Diana es en relación a las muertes, ¿verdad? ¿En qué medida las armas de fuego tienen esa incidencia con respecto a las otras causas? El dato del homicidio es un dato que a nivel internacional se utiliza para medir las tasas de violencia en el mundo, entonces es muy importante tu pregunta. Obviamente que está directamente vinculado con el tráfico de armas y sobre todo el descontrol o la falta de control absoluta. Paraguay en general no se caracteriza por ser un país de tener tasas muy elevadas, estamos siempre ahí rondando, digo rondando porque los datos de la policía son uno y los del Ministerio Público son otros, estábamos entre 12, 11, después bajó a 9, estamos allí. En cambio, por ejemplo, Colombia en sus momentos así de, hace 10, en el 2003 tenía una tasa de 79, hoy día tiene de 25, y para ser preciso porque no toda la gente maneja, estamos hablando de 25 por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? O sea, esa es una tasa que se utiliza a nivel mundial para comparar los niveles de violencia. Venezuela tiene niveles altos. Y Paraguay, hablemos un poco de Paraguay, por ejemplo, en Amambay. Si bien yo les decía en promedio, no es alto, pero Amambay obviamente sube, creo que 70, no quiero decir porque no miré las últimas tasas, pero es mucho más alto que la media en Asunción y Departamento Central, que lo que tenemos más que nada son delitos contra la propiedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos en Amambay? Yo estuve el año pasado haciendo monitoreos en comisarías y me llamaba la atención y recordando a Helio Vera, había comisarías de utilería, no sé si me explico a qué me refiero. Llegábamos, nosotros hacemos a cualquier hora, estábamos en la noche, creo que es comisaría segunda o quinta de Pedro Juan Caballero, y uno llega, una luz tenue, una patrullera que no sé si tenía las 4 ruedas, el jefe de la comisaría, que era un suboficial superior, y un efectivo policial. Estaban allí, ¿verdad? Muy comprometidos ellos con su labor, 2 efectivos policiales en el departamento donde existe la tasa más alta de crímenes violentos, donde el sicariato obviamente marca absolutamente, y allí el tráfico de todo lo que se pueda traficar, obviamente, la metrópoli en ese departamento. Y veíamos como las instituciones de fachada, ¿verdad? De fachada, digamos, en el sentido que existe. Hay una comisaría. Claro, hay una comisaría, pero con 2 efectivos policiales. Y nosotros le preguntábamos, ¿ustedes acá pueden sufrir un atentado? Le decían, sí, realmente nos decían. Entonces, estado de fachada tenemos en algunos sentidos. Yo creo que hay demasiados temas para conversar con Diana, para invitarlo a otro programa, porque también queríamos hablar del tema de prisiones y cosas. Pero creo que lo que se plantea hoy con el tema de tráfico de armas, las cuestiones de fondo son claves, ¿verdad? Dejamos acá el tema, lo vamos a seguir trabajando en otros programas. Gracias por acompañarnos, Diana, en este primer programa del Eco de la Noticia, y luego hacemos un redondeo con otros temas. Claro que sí, vamos a invitar a Diana para otra ocasión por el tema de las penitenciarías, porque tiene muchos datos y una buena reflexión. Creo que también va a ser más que interesante por el tema de los derechos humanos. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en el Eco de la Noticia. Todos los miércoles de 11 a 12 vamos a estar con ustedes.